Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro y el video El mito del Dios del maíz, del doctor Enrique Flores Cano. Quien nos acompañan aquí en la mesa para su presentación es el propio doctor Enrique Flores Cano y el doctor Guillermo de la Peña, a quien le doy una calurosa bienvenida. Muchas gracias. En el libro y video que hoy se presentan, el doctor Enrique Flores Cano nos ofrece la explicación acerca de la larga historia del mito del dios del maíz, el más antiguo de Mesoamérica, donde desentraña el cómo se construye, cómo se conserva en la memoria y cómo se transmite este mito que fundamenta el calendario agrícola que marcó los ritos de las comunidades campesinas. El doctor Enrique Flores Cano, historiador mexicano, autor de numerosos libros y artículos sobre una diversidad de temas de la historia mexicana, el pasado prehispánico, la historiografía, la historia económica y social, la memoria, los símbolos y los mitos, las identidades, entre otros, se le considera uno de los principales renovadores de la investigación histórica. Y bueno, sin más preámbulo, doy el uso de la voz al doctor Enrique Flores Cano para que nos presente justamente el libro y el video que hoy nos convoca esta tarde. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándome esta tarde aquí conmigo. Muchas gracias a Juan Manuel Durán y a los directivos de la feria que me invitaron esta vez. He venido y soy asiduo participante de la feria salvo el primer año, he venido después casi todos los años, menos ahora en la pandemia, pero ahora estamos otra vez juntos acá. Muchas gracias. Este libro, Dioses y Héroes del México Antiguo, es mi último libro. Nació en 1963 con un estudio del mito de Quetzalcóatl, y desde entonces siempre he estado interesado en los mitos de la historia antigua de México y en el desarrollo de ellos hasta la actualidad. Los mitos narran tres episodios principales: la creación del cosmos y los tres niveles en que se dividen el cosmos: el interior de la Tierra, el centro de la superficie de la Tierra y el cielo. Son los tres niveles fundamentales que organizan todo el territorio. Y en el centro está la pirámide primordial, la pirámide donde se guardaban los mantenimientos, estaban los principales alimentos, y también era el centro del pueblo, la capital del reino, el centro del gobierno. El segundo episodio que narran estos mitos es el origen de los seres humanos, y el tercero cuentan la historia de ese reino, de ese pueblo, de ese señorío hasta el presente, bueno, hasta su presente. El mito se inició de modo narrativo, era fundamentalmente un canto oral, después una fiesta con danzas teatralizada, etc. Y finalmente se pasó al libro, pero antes que nada se fue transmitiendo a base de la oralidad, contándolo cada noche, cada día, y contándoselo a los niños, a los viejos y a la asamblea de los jefes. Es un cuento que narra la historia de la nación, del pueblo, pero se ha transmitido de manera continua desde entonces hasta hoy. Hoy se sigue contando en distintos lugares de Mesoamérica
desde Veracruz hasta Costa Rica, Belice, etc. Después de contarse oralmente, pasó a grabarse y a pintarse en los grabados de Palenque, en los vasos de la época clásica de los mayas, que son hermosísimos, los van a ver. Y finalmente, en letras. Se grabó en letras, se pintó en letras, y las pinturas son hermosas, y los grabados y las letras también. En este libro me ocupo del dios del maíz, el mito más extendido en la memoria de Mesoamérica y en el México actual. Es también uno de los más antiguos, pues nació hace 9,000 años, cuando se inventó el cultivo de la planta en el río Tepalcatepec, en la cuenca del río Tepalcatepec, y después de entonces sigue reproduciéndose el mito del dios del maíz. Lo que van a ver ahora en el video es una mezcla de todos estos relatos, pinturas, grabados, esculturas, con las narraciones que se hacían, y sobre todo es un intento nuevo de llegar a distintos públicos, a públicos más amplios a través de la televisión. Ese es mi último trabajo y ha tenido buena recepción. Entonces, le dejo la palabra a Guillermo de la Peña. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Bueno, pues me da mucho gusto que me hayan invitado a presentar este libro muy interesante, Héroes y mitos del México antiguo, Dioses y héroes del México antiguo, escrito por mi querido amigo Enrique Florescano. Me honra su amistad desde hace muchos años y pues por eso me da gusto estar aquí. Y quisiera decir que la obra de Enrique Florescano es realmente múltiple. Es uno de los historiadores más fecundos de este país, pero al mismo tiempo uno de los más buenos, rigurosos y amenos. Es un gusto siempre leerlo. Hay tres temas principales que ha desarrollado Enrique a lo largo de pues ya varias décadas, medio siglo diría yo. Uno es la historia de la agricultura y la historia agraria y de la agricultura en México. Otro es la historia de la historia, o sea, la historiografía. Él ha sido uno de los grandes promotores, y quizá de los primeros promotores, del estudio de la historia, de cómo se escribe en México y por qué se escribe de ciertas maneras. Y su tercer tema ha sido la historia mítica de Mesoamérica. Y lo que es interesante es que estos tres temas realmente se acompañan. Sobre la historia mítica de Mesoamérica, pues ha publicado muchísimas cosas, pero sobresalen 3 libros. Uno ya lo mencionó él, El mito de Quetzalcóatl, uno de los primeros análisis de ese mito en los distintos autores que lo tratan y que lo reproducen. Otro libro muy importante también se llama Memoria indígena, y el tercero es Son 3 obras muy importantes. Y es muy importante en estas obras la relación entre mito y memoria. El mito es una narrativa que nos remite a una realidad sobrenatural, extraterrestre. Pero Enrique nos dice que también el mito es memoria. En ese sentido, la historia
se basa muchas veces en mitos, y los mitos se basan en la historia, ¿no? Esto es importante. Los antropólogos han escrito mucho sobre mitos, y hay, yo diría, dos maneras importantes en las que los antropólogos han tratado de analizarlo. Por un lado, se ve el mito como la forma en que una colectividad humana piensa, se imagina su presente y su futuro y su pasado, ¿no? Es decir, el mito es fundamentalmente una estructura en donde se encuentra la clave de cómo una colectividad piensa. Como sabemos, pues el autor más importante de este enfoque es Claude Lévi-Strauss en su múltiple obra sobre mitología, sobre todo amazónica, pero también de Norteamérica. Y otra manera de analizar los mitos es verlos como una transformación discursiva de hechos del pasado que al mismo tiempo sirven como norma y modelo de lo que debe hacer la gente. Entonces, el mito tiene por eso una clave pragmática. El mito te dice qué es lo que una colectividad quiere hacer con sus vidas. Bueno, en los mitos que analiza Enrique Florescano encontramos los dos enfoques porque no son en realidad contradictorios, ¿no? Y bueno, el mito Dioses y Héroes del México Antiguo tiene este título, Dioses y Héroes, porque es otra de las claves de Enrique en su obra. Los dioses en realidad, y él para interpretar esto se va hasta la mitología griega incluso, los dioses en realidad son héroes que han sido divinizados. O sea, muchas veces se trata, la inspiración original es un personaje que existió realmente, y entonces ese personaje se magnifica, se le atribuyen hazañas y poco a poco se va convirtiendo en una figura divinizada. Entonces, los personajes que aparecen en los mitos que analiza Enrique son esos. Brevemente voy a referirme a dos mitos que están en este libro y en otras obras. Uno es el mito del dios del maíz, que ustedes van a ver. El mito del dios del maíz tiene como punto de partida la existencia de un héroe que se llama Jumanjú. Y este héroe quiere salvar a los hombres, darles vida a los seres humanos, y para hacerlo baja al reino de las tinieblas, que ya mencionaba Enrique, es el inframundo en que los pueblos mesoamericanos creían. Baja al inframundo y ahí se encuentra con los dioses de las tinieblas, que les da el nombre, el mito les da el nombre de los señores de Xibalbá. Entonces, Jumanjú tiene que luchar contra los señores de Xibalbá para liberar a los hombres. Luchando, los señores de Xibalbá lo asesinan, lo decapitan y queda muerto. Pero Jumanjú tiene dos hijos que en distintas versiones llevan distintos nombres, pero se trata de los gemelos sagrados, siempre se les considera los gemelos divinos o los gemelos sagrados, y los gemelos sagrados van al rescate de Jumanjú, vencen a los dioses de las tinieblas y logran que Jumanjú, que su padre, resucite, pero al resucitarse se convierte en maíz y surge de la tierra, surge hacia el mundo de los hombres y se eleva más allá. Y esto es el origen del maíz, el origen del por qué el maíz se ha convertido en algo tan importante. Se ha convertido en algo sumamente importante porque es el que alimenta a los hombres. La vida de los hombres es la vida del maíz. Este es uno de los mitos. Lo simplifiqué mucho, pero ustedes lo pueden leer en forma más extensa aquí. El otro mito es el que pues, es más conocido, el mito de Quetzalcóatl, que también ha
ha analizado Enrique y que también tiene que ver con el origen del maíz. Como ustedes saben, el mito de Quetzalcóatl está unido a la leyenda de los soles. Según en la mitología náhuatl, sobre todo, se hablaba de que cada era de la historia de la humanidad era un sol, así le llamaban. Habían pasado 4 soles, y en esos 4 soles había empezado a haber humanidad, pero las fuerzas malignas de los dioses malos los habían destrozado a través de terremotos, de inundaciones, de un montón de catástrofes. Entonces, Quetzalcóatl, que es un dios benéfico, pero también originalmente es un héroe, un personaje real, Quetzalcóatl decide volver la vida humana a la tierra, crear un quinto sol, y entonces baja al reino de las tinieblas y pide al señor de las tinieblas, Mictlantecutli, que le permita recoger los huesos de los hombres muertos en los soles anteriores, en las edades anteriores. Y Mictlantecutli al principio se resiste, quiere engañar a Quetzalcóatl, pero Quetzalcóatl es muy listo, lo vence en un juego de ingenio que tienen y se lleva los huesos. Y entonces Quetzalcóatl y otro dios llamado Xolotl le dan vida a los huesos con sangre que extraen de su propio pene, que hacen que salga sangre de su pene, cae sobre los huesos y empieza a haber humanidad otra vez. Y entonces Quetzalcóatl necesita alimentar a los hombres y entonces va a rescatar el maíz de la montaña primordial, de la pirámide primordial que ya mencionaba Enrique. Saca el maíz de ahí, pero sabe que para que el maíz crezca y se reproduzca es necesaria agua y sol, entonces acude a Tlaloc y a Tonatiuh, el dios sol, y me dicen que ya se acabó mi tiempo, voy a tardar menos de un minuto. Y entonces Tlaloc y Tonatiuh hacen que el maíz prospere. Es el mito de Quetzalcóatl, que es muy paralelo al mito del héroe que baja a las tinieblas y es asesinado, pero luego se convierte en maíz y en el dios maíz, ¿no? Estos mitos, pues, como ya lo explicaba el doctor Florescano, aparecen en toda Mesoamérica y con distintas versiones, pero el fondo es el mismo, y lo que nos explican es cómo los mesoamericanos pensaban su mundo y cuáles eran las normas que pensaban que debían regir su existencia. Esas normas tenían que ver con que había que sacrificarse, había que luchar para tener lo que uno quería y también había que hacerles ofrendas a los dioses para que hubiera vida humana. Esto los aztecas pues lo interpretan en términos de los sacrificios humanos. Pero pues es todo. Espero que disfruten mucho el documental, yo ya lo he visto y me gustó mucho. Es una investigación realmente exhaustiva de las representaciones en distintas etapas, desde la época más antigua que conocemos en Mesoamérica, los olmecas, hasta pues, prácticamente hasta nuestros días. Y muchas felicidades, Enrique, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo de la Peña, por esta exposición. Y a continuación estaremos apreciando toda la presentación de este video, que es autoría también del doctor Enrique Florescano y que ha titulado El mito Dios del maíz, que es precisamente lo que nos convoca esta tarde. Gracias. Adelante.
El relato del nacimiento, muerte y resurrección del dios del maíz es el más antiguo y extendido en el territorio mexicano. Nació en Mesoamérica cuando se inició el cultivo de la planta hace unos 5,000 años. Llegó a nosotros bajo la forma de mito, la voz más antigua para relatar acontecimientos maravillosos, reales o imaginarios, que fue adoptada por los pueblos como parte de su memoria colectiva. El mito de la creación del cosmos es la historia fundacional de las antiguas culturas de Mesoamérica. En él se narra, se pinta o se escribe en jeroglíficos el surgimiento de la tierra, la creación del cielo y del inframundo, los episodios inaugurales que preparan el nacimiento de los hombres y de la planta del maíz transformada en Dios. En la selva del Petén guatemalteco se encuentra el bello mural de San Bartolo, que data de entre 200 y 100 años antes de la era actual. En él están pintados los dioses de los 4 árboles que sostienen el cielo y derramaron la sangre de su pene para propiciar el ordenamiento del mundo. En estas pinturas aparece el surgimiento de la Tierra como montaña primordial. La montaña mítica es el lugar donde reposaban los alimentos esenciales, símbolo de la morada humana y centro ceremonial y político de los pueblos de Mesoamérica. Estas escenas, plenas de armonía y color, tienen antecedentes en la cultura olmeca. Un ejemplo de cómo se construye un mito, qué partes lo componen, cómo se conserva en la memoria y cómo se transmite de una generación a la siguiente, lo proporciona el mito del dios del maíz. Se trata de un relato muy antiguo, pues nació cuando se sembraron las primeras semillas del maíz hace miles de años y se sigue contando hoy en diversas partes de México y Centroamérica. Los arqueólogos, quienes estudian las construcciones y las cosas que hicieron nuestros antepasados, afirman que las imágenes iniciales de la planta, bajo la forma del dios del maíz, aparecieron entre 1500 y 1000 años antes de la era actual. Estos investigadores encontraron las primeras imágenes del dios del maíz en la llamada cultura olmeca, la primera civilización en Mesoamérica. Los olmecas crearon aldeas que luego convirtieron en señoríos y reinos en Veracruz y Tabasco, donde construyeron grandes ciudades como San Lorenzo Tenochtitlan y La Venta. El núcleo del centro ceremonial de La Venta era la montaña primordial, en cuya base se plantaron estelas con la efigie del dios del maíz. A su alrededor se edificaron plazas, patios y monumentos grandiosos dedicados a los antepasados y fundadores del pueblo. En el centro ceremonial se enterraron grandes ofrendas dedicadas a los dioses de la tierra y la germinación de las plantas. Los campesinos olmecas estudiaron con aplicación los procesos de la formación de la planta del maíz y plasmaron los momentos del nacimiento, germinación y floración en grabados y esculturas. Con sus artes dibujaron el origen de la semilla del maíz y su brote como planta en la superficie terrestre. Cerca de La Venta, en un lugar llamado La Merced, las excavaciones arqueológicas descubrieron una escultura con la representación del dios del maíz, que entonces era el cereal que nutría a la mayoría de la población y el promotor de la milpa,
las terrazas de cultivo, los templos, palacios, plazas, pirámides y poblados. Esta es una de las primeras esculturas del dios del maíz. En ella aparece retratado en forma de grano, con 4 semillas estampadas en los 4 lados de su cara y una mazorca brotando de su cabeza. Más tarde, la figura del dios del maíz se multiplicó en hachas de jade, hueso y otros materiales. En ella se advierte la cara del dios que aparece rodeada de granos de maíz germinado, mazorcas que brotan de la parte superior de la cabeza o personajes que llevan en sus manos barras ceremoniales. Otras representaciones del dios del maíz se esculpieron en grandes monumentos de piedra, como en Pajapan, Veracruz, y en Teopantecuanitlán, Guerrero, y muestran la expansión de su efigie más allá de las fronteras olmecas. La escultura de Pajapan presenta a un personaje en actitud de levantar un árbol cósmico y cuyo tocado es una representación del dios del maíz. El monumento 1 de Teopantecuanitlán es una representación frontal de este dios. La banda real de la frente está adornada por 4 granos de maíz germinados. Muchas de estas figuras estaban hechas en piedras verdes de serpentina o jade, que eran las más valiosas, pues los olmecas consideraban el color verde símbolo del agua y de las hojas verdes del maíz. En estas figuras brota de la cabeza una mazorca con hojas de la planta a los lados. Para los antiguos pobladores, esta imagen era el símbolo del renacer de la naturaleza y del brote del alimento precioso, la planta del maíz. Dice una antigua tradición que la mayoría de los dioses creados por los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de ellos mismos. Esto es exactamente lo que hicieron los olmecas, pues concibieron a su dios del maíz dándole figura humana, con una cara de rasgos olmecas y una boca con forma de hocico de jaguar, un colmillo sobresaliente y ojos almendrados. Esta tradición continuó con los mayas. En el año 2001, el arqueólogo norteamericano William Saturno descubrió en la selva del Petén, en Guatemala, unas pinturas mayas extraordinarias, coloridas y bellas, donde uno de los personajes principales es el dios del maíz. Estas pinturas están fechadas en 200 o 100 años antes de la era actual. Tienen 2000 años de antigüedad. Estos murales están cerca de un pueblo del Petén llamado San Bartolo, y las pinturas llevan ese nombre. En las paredes pintadas aparece la figura armoniosa del dios del maíz frente a la montaña primordial. A su lado, 2 mujeres y otros personajes le rinden pleitesía y le llevan ofrendas. El conjunto se posa sobre el cuerpo estilizado de una larga serpiente emplumada. En las pinturas de San Bartolo sobresale la perfección para dibujar el cuerpo humano. En la cara del dios del maíz se observa la boca atigrada con un colmillo prominente y rasgos olmecas. La figura es armoniosa y el color de la pintura modela la parte interior del cuerpo. Se han descubierto más pinturas en los muros de San Bartolo. Entre estas se puede ver al dios del maíz cargado por un personaje, cayendo al agua, o feliz moviendo una sonaja y tocando un caparazón de tortuga, acompañado de 2 personajes, pues al parecer está celebrando su renacimiento.
Esta secuencia de imágenes está relacionada con otra historia, contada en papel muchos años más tarde, en 1554. Se trata de una historia relatada en el Popol Vuh, la obra cumbre de la literatura maya. Cuenta el libro que Jun Hunapú, el padre de una familia que vive en la superficie terrestre y quien representa la semilla del maíz, es obligado a descender al inframundo, la región oscura y fría que en el Popol Vuh se llama Xibalbá. Allí enfrenta a los regentes de este lugar tenebroso, seres monstruosos que representan la decadencia y la muerte, quienes finalmente lo sacrifican. Al matarlo, le impiden salir a la superficie terrestre y renacer como planta del maíz. El Popol Vuh narra luego la hazaña de los hijos de Jun Hunapú, los llamados gemelos divinos o gemelos héroes, quienes viajan a rescatarlo. Los gemelos son también desafiados por los señores de Xibalbá para bajar al mundo subterráneo. Al descender a esta región oscura, son objeto de trampas, argucias y engaños que buscan impedirles recuperar los restos de su padre. Esta parte del Popol Vuh está colmada de desafíos que amenazan la vida de los gemelos. Se enfrentan a un ser orgulloso que se hace pasar por el sol y tienen que echar mano de todo su ingenio para vencerlo. Derrotan a otros malvados que provocaban temblores de tierra y perturbaban la estabilidad del mundo. Finalmente, en la cancha del juego de pelota, encaran a los terribles señores de Xibalbá, quienes tienen formas esqueléticas y monstruosas. Después de muchas peripecias narradas con suspenso y drama y alternadas en el tiempo, los gemelos casi están a punto de morir, pero logran escapar y acabar con los señores de Xibalbá. Muchos años más tarde, estas hazañas, narradas en el libro del Popol Vuh, fueron encontradas por los estudiosos del mundo maya en pinturas, esculturas, vasijas polícromas y códices que datan de la época clásica, entre los años 200 y 900 de nuestra era. Al comparar estos descubrimientos con las narraciones del Popol Vuh, fue posible recomponer el relato del dios del maíz en 3 momentos dramáticos, una historia que los mayas contaron en coloridas imágenes. El primer episodio cuenta la muerte de Jun Hunapú, quien baja al inframundo y es decapitado por los señores de Xibalbá. Varias vasijas y platos mayas de la época clásica muestran su cabeza decapitada. Otro episodio cuenta el viaje de los hijos de Jun Hunapú al interior de la tierra en busca del cadáver de su padre. Las hermosas pinturas muestran la figura y el nombre de los gemelos, que en la época clásica se llaman Jun Ahau y Yash Balam. El primero tiene unas pintas negras en su cuerpo y el segundo unos parches de piel de jaguar adheridos a sus piernas y brazos. Los gemelos se enfrentan a los señores de Xibalbá, quienes inventan varias trampas para matarlos. Como los gemelos logran escapar y salir ilesos de estos engaños, los retan a un juego de pelota donde el perdedor será sacrificado. Los gemelos aceptan el reto, evaden todos los peligros, escapan de sus malvados enemigos y finalmente logran destruirlos. El famoso plato de Blom muestra una de estas escenas, el momento en que los gemelos se enfrentan al pájaro vanidoso que decía ser el sol. El tercer episodio es el acto culminante del mito, pues narra cómo los gemelos ayudan a resucitar a su padre y lo llevan a la superficie terrestre convertido en el dios joven del maíz. Las pinturas de la época clásica muestran cómo un personaje rescata las semillas de maíz del inframundo y las transporta en una canoa, salvando numerosos obstáculos. En la parte inferior de esta vasija polícroma, el personaje aparece recostado, como si acabara de nacer. En la escena del lado izquierdo,
2 mujeres desnudas le ayudan a vestir su traje de piedras verdes. Y en la parte superior derecha se le ve en una canoa que manejan 2 remeros, llevando en su regazo la bolsa de los preciosos granos de maíz que ha rescatado del interior de la tierra. En otra vasija coloreada se advierten 4 personajes en canoa remando en las aguas frías del inframundo. El de la izquierda brota de la tierra, representada por el carapacho de una tortuga, y lleva en su pecho las semillas de maíz rescatadas del interior de la tierra. En otra imagen pintada vemos los preparativos para la emergencia en la tierra de la planta del maíz. Se observa un personaje rodeado por 3 bellas mujeres desnudas que se prestan a engalanarlo para ascender a la superficie terrestre. A la derecha, los gemelos Hun Ahau y Yash Balam son testigos de esta escena. Finalmente, la planta, transformada en Dios humanizado, renace triunfal del interior de la tierra. En las pinturas, la planta transformada en Dios brota de un caparazón de tortuga que simboliza la tierra, con el apoyo de sus fieles hijos, quienes le prestan ayuda para salir del inframundo, derraman agua en la hendidura de la tierra y le extienden la mano en señal de bienvenida. Esta sucesión de escenas pintadas culmina en una danza triunfal del dios del maíz que celebra su victoria sobre los agentes de la muerte y la esterilidad y su renacimiento glorioso como planta transfigurada en dios del maíz. Tanto en las pinturas de la época clásica, que datan de los siglos VI a IX de la era actual, como en el relato del Popol Vuh, escrito en el siglo XVI, sobresalen los rasgos del mito y del cuento clásico que le otorgan preeminencia a los actores principales. El dios semilla del maíz, los héroes gemelos que colaboran en su rescate, junto con la composición alternada y dramatizada de los episodios. Personajes, acciones y trama corren unidos en el triunfo ineluctable de la creación de la vida, obra del ingenio humano. La larga historia del mito del dios del maíz, narrada en imágenes, glifos, cantos y textos, contiene una moraleja y un modelo de conducta. La moraleja dice que los campesinos, con esfuerzo e inventiva, crearon la planta del maíz que dio sustento a los primeros seres humanos e inició la civilización. Es un relato moral que afirma las virtudes del trabajo creador y civilizador. Otra enseñanza dice que quien es tenaz y dispone de ingenio puede superar los mayores obstáculos y vencer a los seres gobernados por la vanidad y el afán destructor. En el Popol Vuh, los gemelos son el ejemplo de estas virtudes y por su ingenio y astucia lograron derrotar a los malvados de Xibalbá, llevar el maíz a los seres humanos y restaurar la armonía del mundo. El mito del dios del maíz resume las virtudes del pueblo campesino. El cultivo de la planta era la tarea que unía a los diversos pobladores en una empresa de supervivencia colectiva. Implicaba nociones de trabajo, disciplina, planeación y colaboración comunitarias. La naturaleza colectiva del cultivo del maíz originó la división del trabajo en la célula familiar y ordenó las actividades de la comunidad campesina alrededor del ciclo anual de producción de la planta. Limpia y roturación del suelo de febrero a marzo, siembra entre abril y mayo, cuidado y riego de la planta de junio a septiembre y cosecha y almacenamiento de octubre a noviembre. Tal fue el calendario agrícola que definió los trabajos y ritos de la comunidad campesina a lo largo del año y a través de los siglos hasta nuestros días.
La afanosa tarea de enterrar la primera semilla en el interior húmedo de la tierra, la lucha denodada contra los elementos que se oponen a su germinación y el brote triunfal de la planta en la superficie terrestre, los 3 episodios capitales del relato del dios del maíz, resumen la inventiva indígena para crear vida y civilización. Bueno, tenemos unos minutos y el doctor Enrique Flores Cano pregunta si entre el público hay alguna pregunta. Sí. Con su permiso, doctor, quiero hacer una pregunta acerca de la civilización del trigo y la civilización del maíz. Algunos antropólogos sostienen que la civilización del trigo es más poderosa porque el trigo ha crecido espontáneamente, mientras que el maíz ha necesitado domesticarse durante miles de años en América. ¿Usted qué piensa de esto? Buena pregunta. Los arqueólogos y los estudiosos de los mitos en Sumeria, Babilonia y la región donde se cultiva el trigo han hecho estudios y afortunadamente tenemos las tabletas escritas en sumerio que datan de hace 4.000, 5.000, 6.000 años. Ahí se narra la historia del origen del dios del trigo, que es muy semejante a la del dios del maíz. El dios del trigo también muere y es enterrado en el inframundo. Después lo rescata su esposa y se queda en el inframundo 3 o 4 meses y luego surge otra vez en primavera ya en la superficie de la tierra, convertido en dios del trigo. Entonces yo trabajé eso en los primeros estudios que hice, ya no lo continué porque el estudio de las letras y de los mitos babilónicos es muy activo, muy continuo y no me da tiempo de trabajar todo eso. Pero esa es la historia, que son muy semejantes los mitos del dios del trigo y el mito del dios del maíz aquí en Mesoamérica. ¿Usted cree que es superior el trigo o el maíz? A ver. No, yo no creo. El maíz es el alimento más difundido hoy en el mundo, pero no sé las cualidades nutricias, si son mejores las del trigo, pues eso lo están estudiando los biólogos. Muy bien, gracias. Sí. Buenas tardes. Yo nomás quería comentar que es un honor y un orgullo estar con el último mesoamericano de nuestro país. Ajá, Sí, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No hay, pues, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Agradecemos a nombre del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y del doctor Juan Manuel Durán Juárez
quien ha sido el coordinador de este evento, su presencia esta tarde, y también agradecer el gran esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros el doctor Enrique Florescano. Muchas gracias.